Enrique, bienvenido a lachachara.com, un placer saludarlo. ¿Cómo estás, Jorge? Un saludo para todas las personas que te siguen a través de La Cháchara. Gracias, Enrique. Ayer fue un día, como siempre, en unas elecciones presidenciales histórico para el Perú, pero creo que la palabra histórico cabe con doble connotación en este caso, porque el apellido Fujimori vuelve, después de muchos años, a estar presente en la opinión pública, en el poder de nuestra nación amiga y vecina. Efectivamente, digamos que la gran ganadora de la elección de ayer y el gran ganador ha sido el fujimorismo, ¿no? Keiko Fujimori, según todos los sondeos, es más, según ya conteos oficiales, ha sacado cerca del 40% de los votos, y esto ha representado no solamente que pase como la favorita a la segunda vuelta electoral, sino que ha logrado colocar en el Congreso cerca de 68 congresistas. Esto significa que tienen la mayoría simple en el Congreso, ¿no? Y están a portas, muy pocos escaños más, y logran la mayoría calificada. Es decir, que eventualmente, si Keiko Fujimori ganara la segunda vuelta, va a poder gobernar casi de espaldas al Congreso, porque la oposición va a estar muy reducida y va a ser minoritaria. No va a necesitar de consensos para aprobar leyes. Entonces, digamos, la primera evaluación efectivamente es que para el Perú, para el país y para la historia, ha renacido con una fuerza insospechada y con un resultado bastante aplastante el fujimorismo. Y esto tiene una connotación, digamos que eso se puede interpretar desde varios puntos de vista. El primero de ellos es que Fujimori ha crecido en su intención de voto sobre la base básicamente de dos elementos. El primero de ellos es el recuerdo del gobierno de su padre, un gobierno autocrático que robó, que violó derechos humanos, que instaló e institucionalizó la corrupción como un modo de gobierno nunca antes visto en la historia del Perú, en la historia republicana. De hecho, han habido muchos gobiernos donde la corrupción ha sido un ingrediente principal, pero ninguno como el gobierno de Fujimori. Sin embargo, también era un gobierno que comparte ciertos elementos, por ejemplo, con el chavismo. Era un gobierno populista, clientelista, ¿no? En una sociedad ampliamente desigual, lo cual ha consolidado en los sectores más pobres y más aislados del país un apoyo férreo al fujimorismo. Otro elemento, además del recuerdo del gobierno autocrático de Fujimori, que tienen en algunos sectores pobres de la población, es además que durante los 5 años, los últimos 5 años, Keiko Fujimori, a diferencia de otros candidatos que han buscado que hacer alianzas y sumarse a partidos en los últimos 4 meses, ha venido trabajando intensamente un trabajo de bases, viajando a diferentes zonas del país para consolidar ese apoyo fujimorista, ¿no? Sí, ese es un mérito, ha formado un partido diferente al de su papá, pero que sin embargo, siendo diferente, mantiene los mismos elementos, a las mismas personas que estuvieron hacia el final del gobierno de Alberto Fujimori. Entonces, digamos, la gran ganadora es ella, y hay cierta consternación entre los sectores progresistas de la sociedad peruana, porque, si bien es cierto, según todos los sondeos, ella debía sacar un porcentaje bastante alto, nadie esperaba que fuera tan grande y nadie se esperaba tampoco que obtuviera tantos escaños en el Congreso, ¿no? Complicado, porque además de eso, otra interpretación de las elecciones es que, a diferencia de lo que pasó en el 2006 y en el 2011, donde los candidatos tuvieron que llegar con un discurso de centro-izquierda a la segunda vuelta, y que normalmente tanto Alan García como Ollanta Humala ganaron con un discurso de centro-izquierda, en esta ocasión los dos candidatos que han pasado a segunda vuelta, digamos que no varía mucho su discurso sobre el modelo económico. Es básicamente Pedro Pablo Kuczynski, un ex ministro de Economía del régimen de Toledo, y Keiko Fujimori, que plantea digamos que son variantes de un mismo modelo. Digamos, el modelo de Fujimori respalda más este tipo de modelo capitalista, clientelista, y el de Kuczynski tiene un aura más tecnócrata, ¿no? Porque básicamente él es un técnico que ha pasado de las filas del gabinete, de los ministerios, a la candidatura presidencial. Es la segunda que él tiene, y en esta ha pasado a segunda vuelta, dejando de lado las únicas dos propuestas que eran unas propuestas de centro y de izquierda, que era la propuesta del Frente Amplio de Verónica Mendoza, que era la candidata de izquierda,
y la propuesta del Centro en Acción Popular, que tenía como candidato a Alfredo Barnechea. Ambas propuestas que planteaban a la sociedad un cambio, no solo en el modelo, sino un cambio de hacer política, han quedado desplazadas. Muy marginal lo obtenido por Barnechea, en parte porque en los últimos días, la última semana que es clave para las votaciones, se organizó una campaña básicamente de miedo sobre lo que podría pasar en un eventual gobierno de izquierda, en el caso de Verónica Mendoza, y eso provocó un trasvase de los votos de Alfredo Barnechea de centro hacia un político de derecha como Kuczynski. Ahora mismo, sí, cuéntame. Usted está haciendo una transición entre la pregunta que le hice sobre la personalización de las elecciones, en tanto el apellido Fujimori es sonoro, hacia ya unas propuestas más de ideología política, que es lo que al final de cuentas podría ser lo ideal en unas elecciones, en una democracia. Sin embargo, quiero reiterar en eso, en la pregunta, pero es entendiendo su punto de vista, y es Keiko Fujimori logró entonces distanciar el pasado que tuvo o la huella funesta que dejó su padre con su propia personalidad y se presentó en unas elecciones con propuestas concretas acerca de la manera política y económica de llevar el país. No, en realidad esa es la gran incógnita que se ha mantenido durante toda esta campaña con respecto al Fujimorismo. Habría que decir de que Keiko Fujimori ha hecho algunos esfuerzos por marcar una distancia de Alberto Fujimori, pero digamos que han habido idas y venidas, ¿no? Porque si por una parte sacó de las filas de su lista congresal a 3 congresistas emblemáticas del Fujimorismo más recio, digamos, más autoritario, mantuvo como su primera opción, como su segunda opción al Congreso, a una candidata que tiene acusaciones por lavado de activos, que es Cecilia Chicón. Y, vamos, ella ha intentado, y de hecho va a ser clave para ella, intentar distanciarse del padre. Sin embargo, han habido frases y gestos simbólicos que darían la impresión de que esto no es así. Por ejemplo, he insistido en llamar a todos los actos de corrupción, a todas las violaciones de derechos humanos producidas en la década de los 90, no delitos, sino errores de su padre. Y en esa forma de atribuirlos, de llamarlos, de calificarlos, hay una clara intencionalidad política. No reconocen los delitos porque eventualmente no reconocen que Alberto Fujimori esté con justicia preso en las cárceles de Perú. Entonces... Le hago una pregunta. Sí, adelante. No, adelante. Ella ha hecho algunos esfuerzos. Incluso durante el debate presidencial de la primera vuelta, firmó un compromiso de honor con el Perú, muy similar a lo que hizo Ollanta Humala con la hoja de ruta en el 2011. En este compromiso ella se comprometía con los peruanos a no repetir el 5 de abril, 5 de abril de 1992, cuando Fujimori dio el autogolpe. Se comprometía a respetar los derechos humanos, a indemnizar a las víctimas del conflicto armado que se vivió en la guerra contra Sendero Luminoso, contra la subversión. Digamos, ha hecho gestos, ¿no? Y ha intentado distanciarse del padre, pero estos gestos han venido acompañados también de contramarchas. Por ejemplo, personas muy allegadas a su entorno que han atacado a manifestantes que se encontraban, que protestaban en contra de la posibilidad de que ella ganara. Ha habido violencia en la campaña. Ha habido una satanización de la candidata de izquierda de parte del Fujimorismo, llamándola terrorista, ¿no? Como si en el país el sinónimo fuera un sinónimo terrorismo y movimientos de izquierda, ¿no? Y todo esto provenido del Fujimorismo. Hubo una gran marcha el 5 de abril, rememorando el golpe contra Fujimori, protestando en contra de él, y un día antes de la campaña se empezó a tejer la posibilidad de que surgiera un golpe de Estado, ¿no? Y esto, este rumor, todo parece indicar que venía del Fujimorismo. Entonces, digamos que hay elementos y hechos concretos que a mí me llevan a la conclusión de que el Fujimorismo no ha variado en su forma de ser, no ha variado en sus tácticas ni sus estrategias autoritarias, y va a ser clave en estos meses, 2 meses que nos quedan antes de la segunda vuelta, que ella logre convencer
a una parte de la población de que su viraje y su distanciamiento de su padre es claro y contundente. Porque si bien es cierto, hay una fuerza mayoritaria del fujimorismo, también en el país hay una corriente muy poderosa que es el antifujimorismo. Digamos que esos son los dos grandes partidos que en el Perú ahora se manejan. Por un lado el fujimorismo, que ha ganado terreno y está más fuerte, y por otro lado el antifujimorismo, básicamente de los sectores progresistas de las ciudades urbanas que han tenido un beneficio de la economía en los últimos años. Gracias, Enrique. Hemos hecho este análisis con usted enfocados en la figura del apellido Fujimori porque Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, es quien ha ganado la primera vuelta de las elecciones con cerca del 40%, como bien lo confirmaba nuestro colega Enrique Larrea, a quien le agradecemos mucho estar con nosotros en la chachara.co, sino porque además en esa segunda vuelta que se dará el 5 de junio próximo, Pedro Pablo Kuczynski muy seguramente usará ese caballo de batalla en su discurso y es la estela que significa este apellido en las últimas décadas para la nación. Una última pregunta, Enrique, Sí. ¿cómo se percibe en las calles un día después de las elecciones en esta primera vuelta? ¿Hay normalidad o hay agitación? ¿Hay temores? Mira, ahora ha habido cierta normalidad, cierta sensación de regresar a una vida cotidiana. Digamos que el resultado ha sido tan apabullante, tan avasallador a favor de Keiko Fujimori, que en general, creo yo, al menos en Lima, y ojo que Lima es muy diferente al resto de ciudades en el país, al menos en Lima, se siente como si ya se diera por sentado que Fujimori va a ganar la presidencia. Pero eso es en ¿Y Lima, cómo ¿no? se puede dar? Claro, ¿y cómo se puede dar eso, Enrique? Que la nación, con todo lo que usted nos ha explicado, esté volcándose de manera masiva hacia la candidata Keiko Fujimori. Para usted, ¿cuál es el secreto de esto? ¿O también está apabullado? Eh, digamos que los sectores progresistas, en el que me incluyo, estamos un poco decepcionados, pero entendemos también que ha habido un trabajo de bases, que había una ausencia grande de partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos tradicionales no han hecho su trabajo, ¿no? Y el único partido, el único movimiento que ha estado presente en todas las regiones durante 5 años haciendo campaña, porque Keiko Fujimori no ha hecho campaña en los últimos 4 meses, se ha hecho durante los últimos 5 años, ha sido el Fujimorismo. Es que si la pregunta es, que es lo que muchos de nosotros nos hacemos, ¿no? ¿Cómo un país puede elegir a la hija de un autócrata? Porque eso no hubiera pasado ni con Trujillo, ni con Somoza, ni con Videla, ¿no? Y está a punto de pasar con el Perú. Las razones son múltiples, algunas de ellas ya he explicado, y otras tienen que ver con que en el Perú no existe una tradición democrática fuerte y pujante, ¿no? Aquí las dos principales instituciones son la Iglesia y el Ejército. Es un país más bien conservador y que ha estado acostumbrado durante toda su vida republicana a gobiernos dictatoriales. Y hay una apatía en respecto a la política. Entonces, digamos que no quiero ser pesimista, pero la elección de Fujimori está en sintonía con esa historia republicana y está en sintonía con un deterioro de los partidos políticos tradicionales. Muchísimas gracias, Enrique. La verdad es que su análisis, la información que nos comparte, nos dejan muchas enseñanzas a los colombianos y nos ponen al tanto de lo que está sucediendo en nuestro país vecino, que es también de mucho interés para nosotros. Éxitos, Enrique, estamos en contacto. Gracias por estar en lachachara.co y a ustedes, amigos, gracias por conectarse con nosotros en un tema tan relevante para América Latina como son las elecciones presidenciales en primera vuelta en Perú. Adiós, Enrique. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias y un saludo para todos los amigos de La Chachara.